amigos? Un gusto enorme tenerlos aquí en Profecía Bíblica para Principiantes. Mi nombre es Aide Coronado. Les doy una cordial bienvenida al programa de hoy que titulé Un sueño extraño. Daniel capítulo 2. Bueno, ahora sí arrancamos de lleno con Daniel 2. Y Daniel 2 ya nos empieza a poner las bases para la profecía bíblica. Y Daniel 2 empieza con un sueño muy extraño que tuvo el rey Nabucodonosor. Y se perturbó muchísimo por este sueño. Y resulta que ni siquiera se acordaba de qué había soñado, pero estaba muy mortificado. Este sueño no se lo podía sacar de la cabeza, no recordaba. ¿A cuántos no nos ha pasado que soñamos algo y nos preocupa mucho o estamos pensando de qué tratará? O cierto que no nos acordamos y hacemos un esfuerzo y por ahí algunas veces nos acordamos, otras no nos acordamos. Bueno, así estaba el rey, pero el rey intuía que este sueño era algo importantísimo. No era un sueño nada más así. El rey entendía que era algo vital para él, para su reino. Así que entró literalmente en desesperación. ¿Qué hizo el rey? Bueno, el rey mandó llamar a todos sus sabios, todos sus consejeros, la gente más preparada que tenía en el reino para que le descifrara el sueño. Al fin y al cabo, para eso los tenía ahí. Así que los mandó convocar a todos y les dice el rey, ¿saben qué? Anoche tuve un sueño que me perturbó muchísimo. Estaba yo en mi cama y empecé con estos sueños, con estas cosas y estoy muy mortificado. Y quiero que ustedes me revelen la interpretación de este sueño. ¿Qué significa? ¿Por qué me mortifica tanto? Y entonces los sabios, los consejeros le dijeron, claro que sí. Mi señor, mi rey, claro que sí. Díganos su sueño y nosotros le mostramos la interpretación del sueño. Entonces el rey dice, no, es que ese es el problema. No me acuerdo lo que soñé. Para eso los tengo a ustedes. Díganme lo que soñé y luego me dan la interpretación. Y entonces, pues los sabios, los consejeros se quedaron, wow, esto sí está muy difícil. Y entonces le dijeron, mi señor, el rey, volvemos a decir, nosotros le podemos dar la interpretación del sueño, pero usted tiene que decirnos el sueño. Ustedes lean Daniel 2 porque esto obviamente es con mis propias palabras. Ahí viene muy interesante exactamente el relato como sucedió, pero aquí yo lo cuento al estilo Aide, pero está totalmente apegado. Ustedes pueden ir a checar en Daniel 2 para corroborar. Y entonces le dicen, bueno, sí, mi rey, díganos lo que soñó y claro que le podemos dar la interpretación. Para esto, cuando ustedes estudian la historia de Daniel, el libro de Daniel, se darán cuenta que Nabucodonosor tenía un temperamento terrible. Fácilmente se enojaba. La historia nos muestra que muchos emperadores, reyes, se creían dioses. De verdad, literalmente, se empezaban, ahora sí que dicen, se les subía, pero se les subía en extremo y creían realmente que eran dioses, que controlaban la vida de las personas a como les daba la gana y creían muchos que eran infalibles, ¿no? Incluso desafiaban a la misma muerte. A lo mejor algunos pensarían que realmente eran eternos, no lo sé. Pero bueno, la historia comprobó que ningún humano puede asemejarse ni siquiera poquitito a ser un dios. Así que, bueno, para este punto, y apenas estábamos empezando, el rey se enoja y les dice, no, ustedes que estoy viendo que están haciendo trampa y quieren preparar una respuesta mentirosa para mí. Si ustedes de verdad son lo que dicen ser los sabios, mis consejeros, tienen que decirme lo que soñé. Y también su interpretación, pero ustedes me tienen que decir. Y nuevamente le dicen, pues, ¿sabes qué, mi rey? No hay rey alguno que haya pedido semejante cosa a ningún consejero ni sabio. Lo que tú nos pides nadie lo puede revelar más que el Dios de los cielos. No hay hombre alguno que pueda. Y entonces el rey se enojó muchísimo. Y en un momento de ira dijo, todos van a morir. Y los mandó matar a todos. Dijo, se van a morir. Y sus casas van a ser hechas un muladar. De a tiro el rey perdió la compostura. Imagínense un reino que pierde
a todos sus sabios, sus consejeros. Pues estaba dando un balazo en el pie el rey, pero estaba actuando muy emocional, muy enojado, y los mandó matar. Y acuérdense para esto que ya vimos que Daniel y sus amigos eran consejeros del rey también, eran de lo mejor, eran muchachos instruidos, sabios. Y entonces está aquí Daniel y sus amigos no fueron parte de esa comitiva, me imagino que tenía muchos, y ha de haber dicho rey, no, tráiganme aquí a los de Babilonia, a los meros medos, los otros también son muy sabios, pero no son de Babilonia. Me imagino yo, ¿verdad? Porque la Biblia no especifica por qué Daniel no fue en ese primer grupo, pero entonces sí, ya como el rey dijo, maten a todos los sabios, bien enojado, llegan por Daniel y sus amigos para matarlos. Y entonces Daniel les dice, ¿qué pasa? ¿Por qué la premura en esta decisión? ¿Qué hicimos? Y entonces el encargado de llevárselos le explica, no, es que el rey tuvo un sueño. Y los sabios no le pudieron, es que no solo quería la interpretación, quería que le adivinaran lo que soñó. Y pues no pudieron y los mandó matar a todos. Yo me imagino que hasta a los encargados del ejército de matar a los sabios estaban preocupados porque entendían que un reino sin gente sabia que diera consejos, pues estaba destinado al fracaso. Así que le dice Daniel, voy con el rey. La Biblia dice ahí que Daniel fue y se presentó ante el rey Nabucodonosor. Nos deja ver que Daniel pues ya tenía cierta importancia. Va ante Nabucodonosor sin pensarla, un hombre de acción, y dice, Señor, le pido por favor que me dé tiempo y yo le voy a revelar a usted lo que soñó y su interpretación. ¡Wow! ¡Qué confianza tenía Daniel en Dios! Era un hombre de Dios. Y entonces, fíjense cómo Dios, lo vimos en el programa pasado, va moviendo las cosas, porque la Biblia deja ver, por lo que pasó obviamente, que el rey le dijo que sí. Y entonces va Daniel inmediatamente corriendo y les dice a sus amigos el problema y les dice que tienen que orar, que tienen que pedirle a Dios, que es el que sabe lo que soñó el rey, que por favor le revele el sueño. Entonces le piden a Dios que los ayude en este problema y que les revele el sueño y la interpretación. Y cuán maravilloso es Dios, que Él ya tenía todo planeado, que en la noche le revela a Daniel el sueño y le revela la interpretación. Porque ya Daniel se había puesto en esa sintonía, recuerdan el programa pasado, y entonces Dios le dio ese don de interpretar sueños, pero aquí iba más allá de interpretar. Dios le tenía que revelar a Daniel lo que el rey había soñado, y Dios lo hizo porque Dios es fiel y verdadero. Y estas historias de la Biblia se siguen aplicando al día a día hoy. Dios es el único que sabe ese problema por el que estás pasando. Dios es el único que conoce lo más profundo de tu corazón. Acude a Él y Él te va a sostener y Él te va a ayudar como ayudó a Daniel. La Biblia dice que estas historias se dejaron escritas para nosotros, para que entendamos, para que comprendamos y para que sepamos que Dios es un Dios de amor que está al alcance de nosotros como estuvo al alcance de Daniel. Así que Daniel hace una oración hermosa, dando gracias a Dios y reconociéndolo como el único Dios vivo y verdadero. Entonces, inmediatamente después de agradecerle a Dios, Daniel se va con el encargado de matar a los sabios y les dice, no los mates, ya Dios me reveló el sueño y me reveló su interpretación. Y entonces se van corriendo el general y se va corriendo Daniel y va el general y le dice, aquí está la solución, aquí hay un hombre que te va a decir tu sueño y su interpretación. Y entonces entra Daniel de una manera tan hermosa y Daniel no se da el crédito él. Daniel le da el crédito al Dios y Creador, al que sabe todas las cosas. Y Daniel se lo deja también saber al rey muy claro, lo que tú pediste, mi rey, es algo imposible. Pero hay un Dios en los cielos que conoce los misterios y ese Dios ha querido revelarle al rey el sueño y su interpretación. Este es el sueño, y ahora voy a explicar a su majestad lo que el sueño significa. No hay ningún sabio, ni adivino, ni mago, ni astrólogo que pueda explicar a su majestad el misterio que desea conocer. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios, y Él ha hecho saber a su majestad lo que va a pasar en el futuro. Voy a explicarle a su majestad el sueño,
y las visiones que ha tenido mientras dormía. En el sueño, su majestad veía que en su presencia se levantaba una estatua muy grande y brillante, y de aspecto terrible. La cabeza de la estatua era de oro puro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y sus muslos de bronce, las piernas de hierro, y una parte de los pies era de hierro y la otra de barro. Mientras su majestad la estaba mirando, de un monte se desprendió una piedra sin que nadie la empujara, y vino a dar contra los pies de la estatua y la destrozó. En un momento, el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro quedaron todos convertidos en polvo, como el que se ve en verano cuando se trilla el trigo, y el viento se lo llevó sin dejar el menor rastro. Pero la piedra que dio contra la estatua se convirtió en una gran montaña que ocupó toda la tierra. Este es el sueño, y ahora voy a explicar a su majestad lo que el sueño significa. Su majestad es el más grande de todos los reyes, porque el Dios del cielo le ha dado el reino, el poder, la fuerza, el honor, y el dominio sobre todos los lugares habitados por hombres, animales y aves. Él lo ha puesto todo bajo el poder de su majestad, que es la cabeza de oro. Después del reino de su majestad habrá otro reino inferior al suyo, y luego un tercer reino de bronce que dominará sobre toda la tierra. Vendrá después un cuarto reino, fuerte como el hierro, y así como el hierro lo destroza todo y lo destruye, así ese reino destrozará y destruirá a todos los otros reinos. Su majestad vio también que una parte de los pies y de los dedos era de barro y la otra de hierro. Esto quiere decir que será un reino dividido, aunque con algo de la fortaleza del hierro, pues su majestad vio que el hierro estaba mezclado con el barro. Los dedos de los pies eran en parte de hierro y en parte de barro, y eso significa que el reino será fuerte y débil al mismo tiempo. Y así como su majestad vio el hierro mezclado con el barro, así los gobernantes de este reino se unirán por medio de alianzas matrimoniales, pero no podrán formar un solo cuerpo entre sí, como tampoco puede el hierro mezclarse con el barro. Durante el gobierno de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni dominado por ninguna otra nación, sino que acabará por completo con todos los demás reinos y durará para siempre. Eso es lo que significa la piedra que su majestad vio desprenderse del monte sin que nadie la hubiera empujado. Piedra que convirtió en polvo el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha revelado a su majestad lo que va a pasar en el futuro. El sueño es verdadero y su interpretación cierta. Bueno, aquí mismo ya vimos, quise que ustedes fueran leyendo exactamente. Y lo que el rey soñó, como ya vimos, es una estatua. Y yo les había mencionado antes que la Biblia se explica a sí misma, pero hay que estudiarla. Hay que estudiar toda la Biblia. Y lo que no encuentras en un libro, lo vas a encontrar en otro libro. Y lo que no encuentras en un versículo, lo encuentras en otro. Y lo que en un versículo no está tan claro, más adelante en otro libro te lo explica más claro. Y así sucede con el libro de Daniel. De hecho, Dios es tan maravilloso que la misma historia muchas veces nos la repite varias veces de diferente manera para que entendamos. Y es lo que va a pasar aquí con este sueño de Nabucodonosor en Daniel. Aquí en la estatua del sueño, lo que está revelándole el Dios del cielo a Nabucodonosor es la historia del mundo. Es la historia de la humanidad desde Babilonia hasta el final de los tiempos, porque la Biblia nos enseña que hay un final y aquí en Daniel nos está hablando todo el libro de ese fin, y es una lucha entre el bien y entre el mal, y al final esa piedra que viene y rompe y destruye todos los reinos es nuestro Señor Jesucristo, que llega y va a poner un reino que no va a tener fin,
Un reino donde no va a haber muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque todo eso habrá sido del pasado. ¿Y quién no quiere estar en un reino así, donde haya paz, alegría, amor, tranquilidad, justicia? Donde nosotros como mamás ya nunca nos preocupemos porque le vayan a ofrecer drogas a un hijo, porque lo vayan a secuestrar, porque se vaya a morir, porque vaya a tener un accidente. Nunca más. Eso se acabó. Así que es muy bello, es muy bello. Mucha gente pensaría que es demasiado hermoso para ser cierto, pero aquí es a donde yo los quiero llevar. La Biblia se puede comprobar. ¿Por qué? Porque todo este sueño de Daniel se dijo hace muchísimo tiempo. Y ahora podemos realmente ver si se cumplió. Podemos regresar al pasado. Y la misma Biblia, mismo Daniel, se complementa con Apocalipsis y vamos a ir viendo y vamos a entender. Así que yo les quiero ir desglosando un poquito, porque aquí en Daniel 2 solo es la introducción al sueño de Nabucodonosor. Los próximos programas vamos a estar viendo cómo se cumplió el sueño del rey Nabucodonosor y en qué punto estamos parados ahorita. Voy a hacerles una breve descripción y entonces Daniel empieza diciendo, esa cabeza de oro eres tú, rey. La cabeza de oro es Babilonia. Y entonces aquí esta estatua, lo que Dios está haciendo es mostrar reinos, los reinos que van a existir desde Babilonia hasta nuestros tiempos. Después viene el pecho de plata, que es Medo-Persia. Los medos y los persas después de Babilonia, y vamos a ver qué interesante cómo la historia ya nos confirmó que Babilonia cayó a manos de Medo-Persia. Y ahí en Medo-Persia es una profecía fascinante porque la Biblia nos dejó saber cientos de años antes los acontecimientos y se cumplieron tal cual. Yo vi una entrevista del director del Museo Británico en Inglaterra, donde estaba yo maravillada porque él, con toda la evidencia que tiene en el museo, decía, pues no podemos más que aceptar la veracidad de la Biblia, porque lo que la Biblia decía, aquí ya está, se comprobó cientos de años después. Entonces, si esas manifestaciones maravillosas ya se cumplieron y lo podemos comprobar, y si ya se cumplió la mayor parte de lo que se decía que se iba a cumplir, ¿quién dice que no se va a cumplir la última parte que falta? Entonces es bien importante entender el sueño de Nabucodonosor. Después viene el vientre, que es Grecia, el bronce. Persia, los medos y los persas cayeron a manos de Grecia, Alejandro el Grande. Y la Biblia también nos hablaba de Alejandro el Grande. La Biblia decía que Medo-Persia iba a caer a manos de Grecia y iba a estar dirigido este ejército que iba a destruir a Medo-Persia por Alejandro el Grande. No lo menciona por nombre, ¿ok? Pero nos da unas características, unas señas que apuntan exactamente a él. Después de esto, la estatua, acuérdense, eran las piernas. Eran unas piernas de hierro. Y esas piernas de hierro simbolizaban el otro reino que vendría después de Grecia. Y ahora la historia ya lo confirmó, después de Grecia vienen los romanos, señores. El imperio romano con toda su fuerza. Comprobado está que llegó Roma destituyendo a Grecia. Y después de esto vienen los pies. Los pies eran en parte de hierro y en parte de barro cocido, porque en parte eran fuertes y en parte eran débiles. Después de Roma, que se divide en dos, es Roma imperial, Roma pagana, algunos escritores la mencionan así, Roma imperial, Roma pagana, y después se divide y se convierte en Roma papal, que hasta la fecha tenemos Roma papal, porque Roma papal en profecía llega hasta el tiempo del fin. Es bien importante que vayamos identificando los personajes que se muestran en esta estatua, porque todos, absolutamente todos, los podemos rastrear en la historia. Y el libro de Daniel fue escrito hace muchísimo tiempo atrás, en los tiempos de Babilonia. Cuando estaba Babilonia, ahí se le reveló el sueño a Daniel y Daniel escribió. Y claro, se han venido teniendo copias, traducciones.
Y es tan maravilloso cómo Dios protege su palabra, cómo Dios protege el mensaje. A mí muchas veces me han dicho, no, es que la Biblia ha sido adulterada. Ya la Biblia ya no sabemos si creer o no lo que dice. Y yo pienso, no entendemos como humanos que si Dios quería darnos un mensaje, Dios iba a proteger ese mensaje, que no tenemos un Dios todopoderoso, capaz de proteger su mensaje hasta el final, y realmente lo tenemos, y realmente así ha sido. Y lo digo, ahora sí, como decimos en México, hay un dicho que dice, si te digo que la gata es parda es porque tengo los pelos en la mano de la gata. Bueno, se los digo así, tal cual. ¿Por qué? Porque hay descubrimientos maravillosos y voy a dejar un programa especial para hablar de los rollos del Mar Muerto. ¡Qué maravilloso! Me encanta esa historia. ¿Por qué? Porque son los pergaminos más antiguos que se tienen. Y ahí se encontró el Antiguo Testamento. Allá, antiquísimo, todavía en rollos, como de 2000 años atrás. Es lo más antiguo que se tiene del Antiguo Testamento. Y lo maravilloso y lo que la gente se quedó sorprendida es que efectivamente se pudo comprobar que la profecía que se decía no se había escrito después, porque muchos decían, por ejemplo, el libro de Daniel, muchos decían, bueno, es tan maravilloso, está adivinando el futuro, pero no creemos. Entonces, el libro de Daniel se tuvo que haber escrito después de que pasaron todos los hechos. Definitivamente, porque no puede ser tan exacto. Se tuvo que haber escrito después. Pero, señores, aparecen los rollos del Mar Muerto con el Antiguo Testamento y está toda la información, las profecías. Entonces ya no podían decir que se escribió después porque ahí estaba la evidencia. Y lo más maravilloso de todo es que la Biblia actual que tenemos, nuestras Biblias, miren, yo aquí tengo la mía, es muy idéntica a esos rollos del Mar Muerto. Hay detallitos, diferencias de traducción. Y sí, vamos a encontrar algunos retos en la Biblia, pero nunca con el mensaje principal. No ha podido ser adulterado, ni quitado, ni cambiado, porque Dios está al control. Así que bueno, nos quedamos en los pies y dice que serán unos reinos que en parte serán fuertes y en parte serán débiles. Y eso nos lleva ya a Europa dividida. A la actualidad. Se formó Europa, ustedes saben, vámonos a la historia, querían unificar un reino súper unido, haciendo, no sé si recuerdan la historia de Europa, pero hacían muchas alianzas, se casaban entre mismos familiares para conservar el poder y unificarse al grado, su sueño era pues tener así una gran nación como lo fue Babilonia, ¿no? Un poder absoluto que gobernara todo, pero no han podido. La Biblia decía que no iban a poder, que en parte iban a ser fuertes y en parte débil, y como el hierro y el barro no se pueden juntar totalmente, ellos tampoco lo iban a poder hacer. Y en esos días de esos reyes que están tratando de unirse para tener una supremacía mundial, en esos días, dice el Dios de los cielos, viene la piedra que quita todos los reinos y entonces establece un reino que será para siempre, el reino de Cristo Jesús. Y esa es la interpretación del sueño de Nabucodonosor, pero yo quiero que nos quede bien claro, porque es bien importante, estas son las bases. El próximo programa lo voy a dedicar para hablar de Medo-Persia. Ya hablamos de Babilonia y entonces ahora vamos a hablar de Medo-Persia, luego de Grecia, luego de Roma imperial o Roma pagana, Roma papal y luego los reinos de este tiempo, para que entendamos a la perfección la estatua de Nabucodonosor y veamos cómo se ha cumplido toda la historia al pie de la letra. Después de esto, Dios le sigue mostrando a Daniel el mismo sueño, la misma historia, pero con diferentes personajes. Ya no era una estatua, ahora son animales, pero es la misma historia. Dios está revelando la historia de la humanidad a Daniel por diferentes maneras, por diferentes recursos. Y cada que Daniel tiene una visión donde se le revela la historia de la humanidad, se le da más información, se le dan más detalles.
hasta llegar al punto que estamos el día de hoy. Así que es muy fascinante el libro de Daniel y se compagina perfectamente con Apocalipsis. Bueno, hasta aquí dejamos el programa del día de hoy, que se tituló Un sueño extraño. Y sí era bastante extraño, pero ya a lo largo de los años se ha podido interpretar y se ha podido saber, como Daniel dijo, es fiel la interpretación del sueño porque Dios lo reveló. Así que bueno, en su casa denle una leidita a Daniel 2. Que Dios los bendiga, que tengan una tarde muy bonita y nos vemos el próximo programa.